Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. En 8:30 rompemos tabús. Hablamos de forma directa, sexo, sexualidad, tabús. Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología, 8:30 con Carmen. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología, 8:30. El consultorio está abierto. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su programa Sexología 8:30. Yo soy Carmen Morales, tu sexóloga, y hoy, esta tarde, noche lluviosa, no voy a hacer más preámbulo ni voy a mencionar otras cosas porque solamente tenemos muy poco tiempo para hablar de un tema muy importante, muy interesante y que a mucha gente pues les va a tocar cosas ahí muy, muy sensibles. Y para tocar este tema tengo el gran honor de que me acompañe una vez más Ana Laura. Gracias, Carmen, muchas gracias 8:30 por la invitación. Pues aquí, feliz de estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, Ana Laura, como lo saben ustedes, es una experta psicóloga, sexóloga y un montón de cosas. Pero hoy solamente... Hoy sexóloga. Hoy sexóloga y una experta en abuso sexual. Entonces, el tema de hoy, y porque me lo pidieron en varias ocasiones, es por qué se da el abuso sexual en la familia. La gente esperaría o a lo mejor nos tranquilizaría saber que estas situaciones tan dolorosas podrían venir de alguien desconocido, de alguien con alguna enfermedad, un trastorno o algo, y no, la mayoría del abuso sexual es por algún miembro de la familia, principal, papá, abuelos, tíos, mamás, tías, y entre los mismos, entre el mismo grupo de la familia se da muy frecuente esto. Entonces, aparte de que es una situación muy difícil y que sale a relucir pues toda una historia de vida de la misma familia, súmale que es entre uno mismo. Entonces, si de por sí es difícil digerir, ahora imagínense cuando es el abuelo, cuando es el papá. Uh-huh. ¿Cómo ves, Ana Laura? Muy grave, y te diría que respondiendo rápidamente, vamos a tener un poquito de tiempo para desmenuzar por qué sucede en las familias, porque se puede, porque hay permiso, por eso sucede, porque la mayoría de nosotros venimos de estas educaciones en donde, pues cuídate del extraño, cuídate del viejo loco de la calle, cuídate del ropavejero y todo, bueno, todas las historias alrededor de los extraños, las cuales pueden ser ciertas, o sea, nadie va a discutirlas, que pueden ser ciertas, pero nos desprotegen de cuidarnos también de miembros de la familia. Y cuando entendemos cómo se construye la relación de pareja, matrimonio y la familia, entonces pues uno puede entender que se puede. O sea, yo soy la señora de, aunque ya no usa su apellido, o sea, yo le pertenezco al otro, y mis hijos son hijos de, y entonces basados en estas ideas patriarcales de construcción de machismo y de patriarcado, pues le pertenecemos a alguien, y ese alguien puede hacer cuidado, cosa linda, protección, o puede hacer uso y desecho de eso, y entonces se puede, es algo que se puede, y se puede más fácil que en la calle, y por eso es también más fácil que se dé, ¿no? Y con este permiso, ¿no? Que
con el que piensan. Exacto. De que es mío. Desde el momento, creo que en que se ve a la gente como, o nos ven como un objeto, se pierde esta capacidad de empatía, de reconocer al otro como un ser humano independiente, con pues un montón de... Es que les robas su capacidad de existencia, Carmen. O sea, en el momento, y precisamente hace rato en clase, y a una paciente se lo explicaba, en el momento en el que el otro considera que tú le perteneces, en ese momento entonces tú dejas de existir, tu sentir, tu pensar, tu decisión, eso ya no existe, tú eres un objeto. Y si, le explicaba yo a mi paciente, y si tu mamá consideró que lo más conveniente era casarte con fulano de tal, pues entonces te casas con él, y si tú quieres o no quieres, eso no es importante. Pero entonces ahí estamos viendo cómo hay un alguien que considera que los otros son parte de su propiedad y por lo tanto puede hacer lo que quiera, para bien o para mal, con esa persona, ¿no? Y como te comentaba hace un momento, ¿no? Hay una historia, o sea, no es algo que surge de así, de la nada, no es generación espontánea, te prometo que no. Hay una historia. Leía yo por ahí en un libro de Joseph Campbell, en el de los mitos, en donde dice que entre más complejo es el ser vivo, más estructura requiere. Parto de aquí para decir que como seres humanos requerimos una estructura para poder funcionar, tanto una estructura en el contexto social, una estructura en cuanto a tiempo y espacio para podernos mover y circular y fluir, y también como sociedad, ¿cuál es el grupo más mínimo? La familia. La familia. Entonces se necesita alguien pensó en estructurar cómo se iba a formar la familia, que era entre un jefe de familia, un padre, y no solamente él iba a dirigir o iba a ser un líder, no, sino iba a ser el dueño de ese grupo consanguíneo, porque lo marca muy bien en la historia de las leyes, en la historia de Roma, viene muy claro ahí, él era el pater familia, y que él era el que iba a decidir de qué iba a hacer tanto la vida, la muerte y el futuro y el destino de la esposa, de los hijos y de los criados. O sea, esa era la familia. Entonces él iba a decidir. Cuando los hijos crecen, cuando la hija crece, entonces desde objeto él va a negociar con alguien más. Digo, se inician con 3 tipos de matrimonio, pero hay uno que me llama la atención y es el en donde cuando ellos tienen dinero, la familia tiene dinero y se va a casar con alguien más, esta mujer que con el fulanito, el otro no tiene dinero, entonces el padre cedía la mano, de ahí sale lo de la mano. Exacto. Cede la mano de la hija, pero el patrimonio y la riqueza se la sigue quedando el papá de ella. Entonces aquí es se sigue manejando a la mujer como o para enriquecernos más, o sí te la doy, pero el dinero va a seguir siendo mío, el patrimonio va a seguir siendo mío. Como un ejercicio de trueque. Exacto. Somos una mercancía de trueque. Desde ahí es el inicio, creo yo, de lo que anduve ahí hurgando, que es el inicio, porque dices tú, bueno, ¿por qué no seguimos viviendo y sintiendo como objetos? ¿Por qué sigue manejándonos por alguien tomando la decisión por nosotras? Y viene de ahí desde la parte de la estructura que uno requiere. Entonces hay que poner límites, sí, pero esos límites era borrando tanto a las mujeres como a los hijos, ¿no? Entonces yo te la vendo, te hago un intercambio o nos hacemos más ricos, entonces de ahí se va quitando, se va borrando la persona para verse como objeto. Entonces como tú vales, entonces yo te compré, yo puedo hacer uso de ti como mujer y a los hijos. Después viene esta parte, y todavía en algunas tribus de África, en donde el papá tiene su primera relación erótico-sexual con su hija y la mamá con su hijo. Y ellos dicen, cuando ha llegado alguien más a decir, es que eso no está bien, eso es un incesto, eso es un abuso sexual, eso es una violación, dicen ellos, no, porque quiero que mi hija, quiero que mi hijo conozcan que la primera relación sexual es de manera tierna, con amor, y le voy a enseñar. Entonces, si vemos el hecho aislado, sin este contexto, hay una explicación y tú dices, pues sí, ¿por qué no? Pero cuando es fuera para demostrar que te gusta el poder, Ana Laura. Sí, claro.
porque creo que... El control, el dominio, el muy común, el no me desquito contigo, no tengo control de ti, pero te daño a través de dañar a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Un varón que a lo mejor tiene líos con una mujer y que no está pudiendo controlarla en su totalidad, utiliza a los hijos como una mercancía, como rehenes en esta dinámica de pleitos a lo mejor entre adultos. Me ha tocado ver muy común esta historia, por ejemplo, entre hermanos o entre tíos o abuelos, me caías mal, por ejemplo, alguna vez un abuelo me dijo, refiriéndose, él había abusado sexualmente de sus nietas, y él decía, pues es que me caía mal porque controlaba a mi hijo, y entonces, bueno, y sucedió. Dices, a ver, te caía mal tu nuera porque controlaba a tu hijo, y entonces la manera de desquitarte de tu nuera era abusando de sus hijas, y el cuate guardó ese silencio que sabes que el que calla otorga, ¿no? Y entonces, sí, o sea, al final los hijos se convierten, y siempre han sido objeto de intercambio o ser rehenes en una situación de malestares entre adultos, por ejemplo, y además bajo la lógica de no sé si lo has oído, mi madre lo repetía, son mis hijos y yo hago lo que quiera con ellos. Entonces, y si quiero me los trago. Exacto, ¿no? Y entonces, basados en esos principios, pues abusar sexualmente de una niña o un niño en una situación de casa, pues está no nada más justificado, sino está hasta permitido sin que tenga un permiso oficializado, ¿no? Qué fuerte, dice Ben Hellinger. Él da muchas explicaciones. Sí. Unas no sé si sean válidas o no, pero tranquilizan mi alma a veces, porque uno ve tantas cosas que dices tú, esto sí se sale. O sea, y bueno, busca una explicación, busca una estructura para poder lidiar, trabajar o de verdad pensar en que hay fe en el mundo todavía, no lo sé. De que no está tan podrido todo. Sí, dice Bert Hellinger, cuando hay este abuso de padre hacia hija, que a veces es una manera, por supuesto muy inconsciente, de la hija rescatar el matrimonio, porque está tan mal la relación que dice, no, un hijo pues siempre quieren que los padres estén juntos. Entonces, una manera de rescatarlo es de yo me entrego a ti para que sigas aquí con nosotras. Y te diría que a veces es inconsciente así, y otras veces es perfectamente consciente. He conocido historias en donde para que él no se fuera de la casa, y así te lo dicen, me sacrifiqué para que no lastimara a mis hermanitas, para que no lastimara a mi mamá. Y entonces al paso de los años descubren pues que no lograron, su sacrificio no sirvió para nada, porque también lastimó a su mamá y a sus hermanas de esa manera o de otras, pero a veces no es tan inconsciente. A veces hay un tema de yo dejaba que me lo hiciera él a mí para que él no se lo hiciera a otros, ¿no? Claro. Y entonces no solamente es un tema inconsciente, a veces hay la claridad de saber que para que él no se enoje, para que él dé dinero, para que él, y bueno, y por ejemplo, conocemos estas historias que no son las más frecuentes, pero que existen de estas madres que ofrecen a sus hijas en intercambio económico hacia sus maridos, por ejemplo, ¿no? De hecho hay no me acuerdo, Singapur, si no mal recuerdo, no recuerdo dónde son las hijas, incluso del pueblo de ahí, que son hijas que son niñas, ¿sí? De entre 8 y 12 años, no me acuerdo la comunidad, bueno, la traigo aquí anotada, en donde ya de los 8 o 9 años ya a ellas las arreglan muy acentuadamente el maquillaje para su primera vez. De hecho las tratan como las vírgenes no me acuerdo de dónde. Y es la tradición que se está tratando, entrando derechos humanos y organizaciones, ONGs están entrando ahí. Para erradicarla. Porque dicen, no, tienen 8 o 10 años, ellas no tienen una conciencia, pero dicen ellos, pero es que nosotros estamos acostumbrados, es nuestra costumbre, y ellas valen por la virginidad, ya después ya no, ya las desechan. Entonces, el origen, bueno, tocamos esta parte de la familia.
ahí no, ese no es el origen. No. Entonces, sí, y en la mitología, ahorita me viene a la mente la mitología griega, ¿no? ¿Cuántos mitos de cuántas mujeres, o de que Zeus arrasaba con quien se le venía en gana? Y si la seducía, pues era lo más bonito, porque entonces, ¿cuántos mitos no hay en la violó, la raptó, él y cuántos dioses hubiera en la mitología, ¿no? Y que entonces pareciera que violar o abusar sexualmente de una niña o de una mujer, ha sido como un tema constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y si tú preguntas, bueno, yo que doy talleres y doy diplomados, y esto casi siempre inicio, cuando voy a hablar del tema de abuso sexual, ¿cuántas de nosotras, y le pregunto a las participantes, hemos vivido abuso sexual? Que si sabemos cuál es la cifra, la estadística internacional y nacional. Y entonces les pido que hagan un ejercicio, que con los ojos cerrados levanten la mano y si reconocen haber vivido un evento de violencia sexual, y coincide con lo que la estadística te marca, 9 de cada 10 mujeres, ¿no? Y entonces ya a la hora que se abre el tema, pues bueno, la mayoría en la infancia, algunas en la adolescencia y algunas cuantas a lo mejor en la adultez, y yo en esa cifra no meto acoso callejero, porque entonces seríamos 10 de 10. 11 de 10. O sea, 15 de 10. ¿Y cuando fue más de una? Sí, ¿no? Entonces, yo para esas preguntas es tocamientos, es lo que la gente concibe o conoce como abuso sexual, es forzar, cosas así que entran en la categoría de abuso sexual o de violación. No meto acoso ni hostigamiento. Y entonces cuando tú ves que en un grupo, porque el grupo puede ser de 10 o puede ser de 50, pero entonces 9 de cada 10 reconocen haber vivido una experiencia de abuso sexual, y de las cuales 7 lo reconocen dentro del ámbito de lo familiar o por gente cercana al ámbito de lo familiar. Entonces, y la mayoría son eventos de infancia y adolescencia. Pues bueno, nos tiene que quedar claro que el tema sucede, y sucede porque se puede que suceda, porque mientras sigamos teniendo la concepción de que la ropa sucia se lava en casa, las cosas de familia no se hablan, ¿cómo crees que un papá pudiera hacer estas cosas? Yo las preguntas que les hago es que no te preguntes si un papá puede, o sea, pregúntate por qué un ser humano necesita hacer una cosa como esta, y luego no nomás te lo preguntes, sino date cuenta de que estamos penosamente rodeados por muchísima gente que comete múltiples abusos, no solamente el sexual, ¿no? Pero que el sexual es uno de los más comunes en la infancia, penosamente. Y me llama la atención, digo, hay si podemos desde el inicio, podría ser incluso del inicio de la humanidad. Yo lo creo. Sin embargo, ¿qué es esto, Ana Laura, que nos hace creer que, ¿por qué el papá, por qué si es mi papá, entonces él no podría? ¿O por qué si es el tío o el abuelo, ellos no podrían? ¿De dónde vendrá esta idea, Ana Laura, de que santificar o beatificar a ese padre, a esa madre? Porque también hay mujeres, ahorita que está el tema, que ya está en la mesa, sale más. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas culturales románticas alrededor de lo que significa la maternidad y la paternidad. Porque, como bien lo dices, hay todo un velo santificado en el si eres una mamá o un papá, no podrías, tu instinto, porque además hasta lo ponen como instintivo, no te lo permitiría. Y entonces, cuando sucede cualquier tipo de abuso, cuando sucede, entonces, porque me ha tocado hasta escucharlo, es que no ha de ser ni su madre, no ha de ser ni su padre, porque entonces pareciera que las ideas, la sangre llama, el instinto maternal, paternal, esas cosas, como si nos protegieran, pero en realidad nos vulneran, porque entonces, escondido detrás de este velo de un papá jamás podría mirar de esa manera. De manera libidinosa. No. Es que entonces no estamos entendiendo que el abuso sexual no es un tema de líbido, no es un tema de falta de sexo, no es un tema del cuate perverso, lujurioso, es un tema de poder y de control
en donde la sexualidad se utiliza como un arma o un recurso para conseguir un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues va a depender mucho de la gente que lo está ejerciendo, ¿no? Ujú. Pero entonces la finalidad es sentirme que aquí yo soy el todas las puedo y aquí yo mando. Pues bueno, si esa es su finalidad, va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para demostrar eso. Si su finalidad es desquitarse de alguien, por ejemplo, recuerdo un caso, ella llega a la relación con él, con 3 niñas chiquitas. Él es un hombre más joven que ella, como 10 años, y con él tiene una nena. Yo los conozco a ellos cuando la nena chiquita, la más chiquita tiene como 3 años, las otras tienen 12, 15 y 18 por ahí. Y él abusa sexualmente de la chiquita de 12, ¿no? Entonces, a la hora de hablar con él decía, es que, pues me enojaba con ella. Y la nenita venía y se me acostaba aquí, y pues un día vi mi mano y vi sus nalguitas y dije, ¿por qué no? Al fin no es mi hija. Él mismo también creyendo que si fuera su hija, Con ella, ¿no? no podría, ¿no? Y entonces él empieza un proceso psicoterapéutico, a él lo mandamos a un grupo de apoyo para hombres violentos y de todas maneras está en terapia, y la nena va a dar a otra terapeuta, y es la nena la que en el otro proceso de terapia dice, pues es que me lo hace a mí, se lo hace a mi hermanita. Pero él mismo era de la idea de, pues es que si no era mi hija, podía. Y oyes el sistema familiar diciendo, pues, te lo dije que no te casaras, porque otro hombre sí podía dañar a tus hijas. Cuando dices, a ver, espérate, ¿y qué nos dice la estadística? Los padrastros, ¿qué lugar ocupan Ujú. en la estadística nacional? Los padrastros ocupan más o menos el lugar número 7, 8. Y el primero es el padre biológico. Y entonces, ¿por qué? Y ante la pregunta de, a ver, ¿y por qué el padrastro no? Porque en una sociedad como la nuestra, todas las mujeres le decimos a una mujer, aguas, porque como no es su hija, se la puede chingar. Perdone usted por mi francés, pero esa es la palabra que... Pero es que eso es claro, es el significado, Ujú, ¿no? ujú. El hacer daño. Exacto, pero además no es su hija. Y entonces, si sí es su hija, es algo impensable, pero entonces, ¿qué te dice la estadística cuando Ves que es el primer lugar. el primer lugar? El padre de ella, el abuelo materno, el Ujú. segundo lugar, Ujú. el abuelo paterno, el tercer lugar, los hermanos mayores, el cuarto lugar, los tíos, Tíos. el quinto lugar. Te digo que el padrastro ocupa como el 7, 8. Y es como esta creencia, ¿no? Fíjate, ahorita comentando Ujú. esto, cómo se suman las creencias para irnos alejando, ¿no? De las Ujú, cosas. ujú. En el momento, ¿cuántas veces no se ha creído que en el Ujú. momento en que la mamá se convierte en madre, o sea, la mujer se convierte en madre, Ujú. se vuelve sexuada? Exacto. En el momento en que el hombre se vuelve padre, no puede ver a nadie más o a alguien joven con Ujú. Ujú. deseo sexual, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, no solamente no es posible, ¿por qué? Por tu creencia de que ya se acabó su sexualidad ahí, de que Por creencias, por creencia. por creencias, porque fisiológicamente hablando, no hay nada que te impida. Y tan es así que entonces vámonos a la cosa telenovelera, por ejemplo, de tú eres hijo de mi padre, pero yo no sé de tu existencia, y entonces nos conocemos, algún día nos enamoramos, tenemos sexo y después nos enteramos, como dice la canción esta de Oscar de León, María Teresa y Danilo, y entonces, o sea, no te puedes casar con el cuate porque es tu hermano. No, perdón, estos se conocieron, se gustaron, se trajeron, y es en y es en realidad entonces el freno que se le pone es un freno social, Ujú. pero que además al mismo tiempo ojalá fuera freno, ojalá de verdad esto estuviera introyectado en todas las cabezas y dijeras, es mi hija, no puedo, no debo, porque entonces está introyectada en 3 cabezas, no en 20. Porque entonces, ¿cómo explicas
que todos los demás sí lo hagan. Porque en realidad también no es un tema de sexo. No les falta sexo, no les sobran ganas. No de sexo, son ganas de lastimar a alguien. Cuando revisas el perfil, no se puede hacer penosamente una perfilación exacta de lo que es el agresor sexual, pero la mayoría de ellos tienen tantos rollos emocionales de baja autoestima, de autoconcepto deteriorado, que entonces, para sentirme poderoso ante alguien, necesito dominar y someter a alguien. Y la manera más sencilla de obtener el poder, sin hacer tanto, es agarrar a un niño, es agarrar a una niña. Ahí no necesitas hacer grandes cosas para tú ser el poderoso. Y entonces abusar a esa niña o a ese chiquito es la manera en la cual ese agresor retoma esa necesidad de tener el control y tener el poder sobre alguien, porque viene frustrado pero no de sexo, no es un tema de falta de sexo. Que es algo que sí me gustaría que quedara muy claro, no es ese deseo sexual. No. Para tener un placer, para tener un vínculo, para tener una experiencia más allá. No, creo que sí es importante que quede claro eso, es para demostrar, y hablas de los agresores sexuales, y sí hay una historia importante en cuanto a vida. No hay un perfil, pero sí hay una, como bien dices, hay una historia de carencia. Sí, no hay perfil, pero hay historia. Hay una historia de carencia, a diferencia de una relación consensuada. Con una diferencia de edad de 10, 20 años, o sea, no importa. Pero aquí hay una necesidad de carencia. Yo necesito esto y ellos elaboran toda una telenovela, porque también hay una alteración, quisiera llamarle así sutilmente, de la percepción, en donde creen que el menor de edad les seduce, les coquetea, es que él también quería. Ahí hay una alteración. ¿En qué momento? Oí a un hombre alguna vez, chofer, abusó sexualmente de las niñas, de las nenas, hijas de su patrón, y entonces decía, pues es que me dijo que quería manejar, se me subió aquí al coche, y la nenita agarró el volante, y empezó a hacer eso, pues sí, estaba jugando. Esta estimulación, evidentemente, lo estimuló a él, y hasta ahí no había lío, pero yo le decía a él, a ver, ¿y no era más sencillo decir, a ver, espérame chiquita, y voltearte y sentarla aquí en la pierna y no que estuviera directamente en tus genitales? Porque sí es cierto, ella no sabía que estaba en tus genitales y ella no sabía que este movimiento podía generar esa acción refleja en ti que se llama erección. Pero en ti sí estaba el decidir, espérame, me bajo, espérame, me muevo. Y lo que pasó es que como tú tuviste una erección, pues la tuviste que tocar. Y de verdad ahí dices, ¿en qué momento de verdad el cuate cree que la niña lo que? Pero entonces si te das cuenta, en realidad es toda una historia cultural de justificaciones en donde los niños son seductores, los niños son mentirosos, los papás nunca harían una cosa como esta, una mamá jamás podría. La tía. No, es de la familia, el mejor lugar en el que puedes estar es en la familia. Por favor, que se lo pregunten a toda la gente que ha vivido violencia, abuso, si el mejor lugar ha sido estar en su familia. Y además cuando te enseñan que afuera es peligroso, porque el viejo loco de la calle, el extraño, es peligroso. Y luego descubres a la mala, que adentro también es peligroso. ¿Dónde está seguro uno? Y luego a veces cuando tu cuerpo reacciona ante las estimulaciones, porque no todos los ejercicios de violencia, de abuso son tan violentos, no todos duelen. Y más duele el alma, pero no duele menores, el cuerpo. ¿No? Y entonces si el toqueteo y estas cosas te estimula, ni tu cuerpo se vuelve en un lugar seguro. Y entonces, ¿dónde estás a salvo? En ningún lado estás a salvo. Y además luego te dicen que qué hiciste tú, que por qué no te fuiste, que por qué no dijiste nada. Cuando dices, a ver, espérate, decir algo significaba romper mi familia. Porque yo no sabía por qué,
pero sabía que te ibas a enojar o que te podías enojar y sabía que entonces él se podía ir y yo no quiero que se rompa mi familia. Y ahí se responsabilizan y toman un lugar. Pero tienen 3, 4, 5 años cargando el peso de una relación de pareja, de una familia, de un algo, que de todas maneras no la van a poder sostener porque no pertenece a su responsabilidad, pues, pero que entonces te das cuenta que esos adultos no eran los adultos y que los chiquitos son los que se convierten en los adultos, que tienen que cargar el peso de la elección del otro, de la relación de mis padres o del enojo con la mamá y yo lo sano. O sea, y entonces dices, a ver, ya no entendí. ¿Cómo es que funcionaba la familia? ¿Quién era el pater familias? ¿Quién era el que cargaba? ¿Quién era el que se hacía responsable? Cuando en realidad, a veces en estas estructuras familiares, el peso recae totalmente en los menores de edad. Y en los que se vuelven, además bajo el ojo social también, en los responsables de su propia victimización. Porque si tú hubieras dicho algo, si tú no hubieras sido, no sé, muy común en los actos de abuso, estas seducciones de te compro, te doy, te llevo a algún lado, y entonces pareciera que es mi responsabilidad haber sido una niña queriendo un dulce, por ejemplo. ¿No? Cuánta culpa, ¿no? Y entonces, yo lo único que veo es que en estos sistemas familiares, las dinámicas de quién es el adulto, quién es el niño, quién es el responsable, que están totalmente modificadas. Pero leí un poquito en cuanto te platicaba hace un momento de la teoría de la psicogénesis, sí, ¿no? En donde habla del vínculo entre padres e hijos, ¿no? Habla de cómo ha evolucionado, en donde primero, y de hecho hay un maltrato en la historia de la infancia terrible. No se le tomaba en cuenta a los niños como se les toma ahora, o sea, esto es de ayer, de 1900. Sí. O sea, anteriormente, chequen por ahí. Ni existía. No, al contrario, yo en clase les comento, o sea, los niños anteriormente eran, incluso los ponían en la pared para que en el tabique y eso para hacer los muros más fuertes o abajo de los puentes. En la Edad Media, ¿sí leyeron el libro o vieron la película del perfume? Cuando hay chiquito lo avientan ahí en el pescado, la gente no hace mayor drama o show porque era común que se hiciera eso. Filósofos decían. Ahora, vamos a ver el contexto. Hoy estamos en una condición muy diferente a la que estábamos anteriormente. Anteriormente había que trabajar, y más en las condiciones de pobreza, había que trabajar para sobrevivir. El que no aportaba era un estorbo. Los niños mucho tiempo fueron un estorbo. En otro momento se le va viendo que pues sí, como que ya hay más empatía, más sensibilidad, pero hay toda una historia. Entonces, voltemos a ver, y apenas en 1900, incluso 40 y tantos, 50 y tantos, ya se le empieza a dar un lugar y a decir, al menos se trata de manera diferente. No es como creíamos que era. Hay una etapa en donde hablan de este vínculo padre-hijo o madre-hija, padres e hijos, en donde el hijo era en donde los adultos desquitaban o desahogaban sus frustraciones. Posteriormente ellos eran los responsables de una situación. Ya se le da más valor, y al darle más valor a los menores es, sí te doy valor, pero porque tú eres el responsable de que esté esto mal. Y en la actualidad, en donde no, también es alguien diferente a ti, que merece un cuidado diferente al tuyo y que depende totalmente de ti desde que naces, y conforme va creciendo va disminuyendo esta atención. Entonces, si traemos tantos siglos, porque no son años, de no darle ideas. lugar, imagínense, ahorita por eso que cuando lo vemos, yo creo que es como esta ley del péndulo, ¿no? Al principio no se le tomaba en cuenta, ahorita que se le toma más en cuenta y que los reflectores o mucha atención está sobre la etapa del desarrollo, es decir, qué horror que un papá, qué horror que una mamá lo toque. Okay. Hoy sí, sin embargo, veamos, y hoy se le da un lugar. Y me parece importante reconocer eso cuando, por ahí dicen, cuando uno conoce la historia de las cosas, tenemos más sensibilidad ante lo que está sucediendo. ¿No? Hablábamos también hace un momento, ¿no? Cuando sucede tanta transgresión en el linaje, en la familia, y no se habla. Ah, qué terrible, porque entonces lo que vamos a tener son lealtades.
y las lealtades, toda relación humana, creo que es importante que lo definamos, toda relación humana construye alianzas o lealtades para fregarnos o para estar bien, no importa. Pero toda relación humana en la que dos personas, ya sea por el vínculo de consanguinidad en el caso de la familia o por el vínculo de afinidad en el caso de amigos, parejas o cosas laborales, empezamos a establecer relaciones, la que es consciente, la que decimos somos amigas, ¿no? O somos pareja. Y otra, que es la más inconsciente, en donde de verdad somos pareja y no te estoy viendo como mi mamá. Okay. O como mi salvador, o como mi, no sé, ¿no? Y entonces, ojalá pudiéramos detectar con facilidad estas, y entonces esa alianza, por ejemplo, que conscientemente somos amigas, pero la verdad es que en el fondo yo te veo y te puse en el papel de mi mamá cuando te voy a empezar a permitir una serie de cosas que yo no le podría permitir a otra gente más que a mi mamá. Y entonces a la hora de que tú vengas y me regañes, yo voy a decir, sí, don Carmen tiene toda la razón. Y a la hora que alguien más me diga, mándala al cuerno, no está bien. No, o sea, ¿cómo? Porque entonces, aunque Carmen no sea mi mamá, simbólicamente sí lo es. Y en eso, entonces configuramos los sistemas tomando papeles que no nos corresponden. Y yo les explico que a veces muchos de los problemas humanos radican en estar, se los voy a explicar como se los suelo explicar a mis alumnos. La vida es como un tablero de ajedrez, en donde si a mí me toca ser peón, pues yo voy a ser peón. Si a mí me toca ser caballo, pues yo voy a ser caballo, y si me toca ser torre, voy a ser torre, y si soy reina, pues soy reina, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando soy una niña pequeña y no soy peón? Y me pongo en el papel de la reina. ¿Dónde está la reina? La reina es mi mamá en este caso. Y entonces mi mamá ocupa el papel del peón. Y empezamos, al estar ocupando lugares que no nos corresponden, empezamos a construir dinámicas disfuncionales. Y se crean alianzas, positivas o negativas, en donde por lealtad a ti, mamá, que en realidad no eres la reina del tablero, eres otro peón más y siempre lo has sido porque en ese papel te pusieron, pues entonces yo voy a ocupar un lugar para que tú te conservas en el mismo. Y hay un sacrificio, hay un tema que entonces esa nena ocupa un lugar, y no porque ella quiera, sino porque es una dinámica de funcionamiento, y ocupas lugares que no te corresponden, y por lo tanto suceden cosas que no te corresponden, ¿no? Pensaríamos, ¿y en ese tablero él qué lugar ocupa? Él es el rey. Pero entonces, como en el ajedrez, el rey tiene muy poco campo de acción, y todas las demás piezas están a su servicio. Y puede sacrificarlas todas, menos él. Porque entonces, como en el ajedrez sucede, si no tenemos rey, no tenemos juego. Y a la reina, pues la podemos convertir, o sea, cualquier otro peón la puedes convertir en reina cuando ya no te sirva esta. O sea, bajo esta dinámica, en realidad entonces, estamos en un juego en donde van a suceder cosas que a lo mejor no son las que te corresponden, pero que inconscientemente, porque una niña tendría que sacrificarse por cuidar a sus hermanas, cuando el tema del cuidado le corresponde a otra gente, por ejemplo? ¿Por qué tienes que satisfacer las necesidades de tu papá cuando eso ni te corresponde, ni es tu asunto, y ni siquiera de tu mamá, tal vez? Eso es un tema de negociación entre adultos. Pero hacer estas cosas de manera inconsciente te pone en lugares que luego te hacen sentir muy culpable, porque entonces descubres a lo largo de tu vida
que si, por ejemplo, pienso en una paciente que me decía, es que yo sabía que si él llegaba borracho, mi mamá venía y se escondía en nuestra recámara, y entonces él, ratito después de ver la tele y tomarse otro más vino, me llamaba y mi mamá no decía nada y yo salí. Y ahí nos podemos comer a la mamá y decir, es que maldita, no sé qué. No, lo que pasa es que no estamos entendiendo que es la construcción de un sistema en donde todos son violentados. Y esa mamá, la primera violencia que yo llamaría, es que esa mamá no está ocupando el lugar correspondiente. ¿Y por qué no lo está ocupando? Porque él no está permitiendo que ella lo ocupe. Y entonces sacaban a la niña se sentaba en el sillón y acompañaba al papá a terminar la borrachera y bueno, terminaba o pasaban abusos sexuales, ¿no? Y entonces ella regresaba y abrazaba a su mamá, para que ella no llorara y no estuviera mal, ¿no? Y tenemos una mamá entonces ciega a lo largo del tiempo, que a la hora que le dicen es que esto pasaba, no me di cuenta nunca. No, pues es que los peones nunca se dan cuenta de lo que pasa en la casa grande. O sea, y entonces al jugar estas dinámicas y ocupar lugares que no te corresponden, nunca logras terminar de acomodarte en el espacio, en el universo. No perteneces a ningún lado. Pero, digo, está muy claro, pero ¿qué pasa cuando así, o sea, bueno, imagínate el impacto de que así ha sucedido por generaciones. Por generaciones, incluso, y me pregunto yo ahorita, ¿cuál es la función o a partir de dónde cada quien toma un lugar? ¿Por qué te lo pregunto? Porque anteriormente, y es ayer, o sea, le tocó todavía a abuelas o bisabuelas de nuestra generación, Ana Laura, en donde la hija menor no se casaba, porque a ella le tocaba cuidar a los padres. El hijo menor o el que alguien. Entonces, esa función era hace 30 años. Todavía. Okay. Y bueno, y conozco sistemas que todavía. Y lo traen aquí, no, es que no se casó porque y tú, ok, ajá. Pero, y hoy, digo, se ha ido modificando culturalmente y socialmente, hay una historia y que esto se va modificando conforme va pasando el tiempo. Y a lo mejor hoy muchas de las cosas que hacemos, en 20, 30 años van a decir, ¿cómo era posible que hicieran eso? Pero te voy a decir, se han modificado, pero creo que en forma, no en fondo. Ok. O sea, me parece que entonces hoy los derechos de los niños, todas estas cosas que aparentemente en forma existen, y qué bueno que existen, porque antes ni siquiera existían. Pero en fondo veo que el tema es exactamente lo mismo. Hoy tenemos una perspectiva de género muy clara y tenemos gobiernos con perspectiva de género, tenemos instituciones con perspectiva de género, pero la verdad es que en el fondo, o sea, sí, hay mujeres que ocupan cargos de poder, pero no necesariamente son las tomadoras de las decisiones, por ejemplo, ¿no? Hoy la Ciudad de México es gay friendly y entonces vamos a apoyar a todos los gays. O sea, sí, en apariencia, no en fondo. Y entonces creo que estamos en un momento histórico de mucha ambigüedad, en donde las cosas son, pero en el fondo no son. ¿Y por qué te lo digo? Porque entonces, si de verdad todas estas cosas fueran ciertas, tú no verías en redes sociales comentarios ¿te acuerdas de este accidente en Reforma, en donde por venir alcoholizado se estrella y se mueren algunas gentes, y una de ellas era una muchacha casada? Que entonces dejamos la discusión de venían borrachos a ¿cómo andaba casada en la calle y no le dijo a su marido? O sea, dices, a ver, ¿ya lo entendimos o no hemos entendido? ¿Te acuerdas de esta chica que se subió a no era Uber la empresa, era otra empresa en Puebla, pero bueno, una empresa de esta naturaleza, y que la llevan a un motel, la violan y luego la tiran en no sé dónde, allá en Puebla? Y entonces el comentario no era una mujer fue violada y asesinada, es pues quién anda esas horas borracha. Sola. Y entonces
ahí es en donde digo, a ver, ¿de veras ya lo entendimos? ¿O nada más estamos en apariencia respetando los derechos de los niños, pero en fondo sigues oyendo el discurso porque soy tu madre y lo digo yo? O sea, creo que estamos en un tiempo de mucha ambigüedad. Qué bueno que existen legislaciones, qué bueno que existen derechos de los niños, qué bueno que existan instituciones, pero creo que todavía no se ha hecho el proceso profundo de cambio en donde, tú bien lo decías hace un rato, si revisamos la historia de lo que es la atención a maltrato infantil, bueno, había en Estados Unidos, que fue el primer lugar que montó la primera institución formal para atención a niños maltratados. Y basado en la ley del cuidado animales. Así es. O sea, una niña a principios maltrato, del siglo pasado, sí, ¿no? sí. Entonces tiene 100 años tal vez. Pero entonces dices, bueno, qué bueno que ya hayas. ¿Y tú y yo que trabajamos en este ámbito, ha dejado de haber maltrato infantil? No. Ok. Entonces, creo que qué bueno que existe en apariencia, pero me parece que en fondo todavía seguimos creyendo que las mujeres y nuestra sexualidad es pertenencia del dominio público o no, ¿no? Que los niños son nuestros y que podemos hacer con ellos lo que queramos. Lo que querramos. Que pues, escucha, por ejemplo, estos discursos de algunos religiosos en la eminencia más grande del no sé qué, es que los niños seducen. Y oír a mí no me sorprende el cuate, me sorprende la cantidad de gente que dice, sí, claro, seduce. Sí. Y entonces dices, a ver, ¿y no que estábamos ya en la generación de los derechos y los cambios y las modificaciones? Yo creo que precisamente como tiene siglos de existir esto, 30 años, 50 años, o 100, pensando en algunas legislaciones o estas cosas, pero además si lo pensamos, digo, los que estamos metidos en este ámbito, acabo de revisar un material y dije, en el 90 y tantos hubo una legislación importantísima en delitos sexuales. ¿El 90 y tantos cuándo fue? Ayer. Es alarmante. Uh-huh. Creo que sí ha habido un abuso, sí ha habido un avance muy lento. Sí. Porque al principio nada más se señalaba al victimario, no se tomaba en cuenta a la víctima. Sí. Posteriormente se va tomando en cuenta a la víctima, posteriormente todavía nos tocó a nosotros de que los clérigos, no, ¿cómo crees? Ya hoy ya dicen que sí. Entonces ha habido un avance, qué pena que sea tan lento. Va muy lento, y va muy lento porque no es conveniente, porque entonces implica desestructurar no solamente el abuso, sino todas estas creencias que justifican y perpetúan muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, ojalá nada más fuera así como, señores, entiendan que si son padres no deberían, pero no por una cosa de género, no por una cosa de consanguinidad o de estas cosas, es porque son menores de edad, y entonces, porque entonces si decimos no mires a tus hijas mal, o sea, entonces a las hijas de otros sí. O sea, no me chingo las mías, pero entonces me pego a las otras. Sí puedo. Porque además, a veces, cuando trabajas en este tema, oyes cosas como estas. Sí. O sea, yo sabía que mi papá había abusado a las hijas de fulano de tal, pero nunca me imaginé que a nosotras también. Dice, a ver, si lo hizo allá, lo iba a hacer acá, lo iba a hacer en todos lados. Pero entonces, nos cuesta trabajo imaginar. Yo creo que esa es la parte más dolorosa del tema. Nos cuesta trabajo imaginar que alguien en quien confiamos, a quien amamos, y a quien se nos ha dicho abierta, implícita o explícitamente, que es la gente que va a procurarnos, cuidarnos, amarnos, pueda hacernos esto. Y fíjate, retomo una vez más a Bert Hellinger. Él dice, y cuando lo comparto mucha gente se queda, se sorprende. Bert Hellinger decía que lo único que hay que agradecer a los padres es que nos dieron la vida. Nada más. Todo lo demás es extra. Entonces, y algunos les dan mucho extra y algunos no tanto. Y algunos no tanto. Pero es en esta parte en donde en automático
Al convertirte en papá, te conviertes en el ser que te va a amar, que más te va a amar, en el ser que más te va a cuidar. Tenemos todas esas creencias, por eso es tan duro también confrontar todas esas creencias románticas, y como bien decías, maravillosas y extraordinarias, y es de no, o sea, esta persona también, tu mamá, tu papá, tú, yo, Tiene todos nos atores equivocamos. mentales, tiene traumas, tiene Y broncas. un oscuro pasado y una Ujú. parte luminosa, pero cuando vemos a una persona con que es maravilloso, deja de ser lo otro, esta dicotomía, Ujú. ¿no? De Y que tiene que ver mucho con estas creencias también sociales de, es que si eres bueno no puedes ser malo. eso, dejamos de ser lo otro y no. Es que todos si es somos- santa no Ujú. puede ser piruja. O sea, no, perdón. O una cosa u otra. O sea, dices, a ver, espérate. ¿En qué momento nos comprometimos como humanidad a hacer una cosa y no la otra? Cuando todos tenemos dualidad. Cuando, por ejemplo, lo voy a mencionar en términos de abuso sexual o de violencia sexual. La mayoría de la gente piensa que un agresor, que un abusador es un ser oscuro, malvado, perverso, enfermo, lo cual en algunos casos es aplicable, nadie va a discutirlo. Pero lo he visto y he visto la reacción cuando digo, sí, pero hay algunos que solamente son oportunistas. O sea, no lo tenían pensado, no hay nada de traumas en el pasado, no hay, o sea, simplemente vieron la oportunidad y dijeron, pues va, tomémoslo y ya. Y entonces, es como te atreves, y me lo dijo algún día, o sea, eso significaría que cualquier persona. Sí, Sí. claro. Esa es otra. ¿Cómo crees? Es tan malo que lo veo tan malo así y me voy alejando. No. Y cualquier persona, incluyéndote yo, Ey, tú o cualquiera que nos mira. todos. Y entonces uno diría, "Ah, yo jamás creo que uno no se ha visto en la... Y ojalá nunca nos veamos en la necesidad, pero entonces el potencial asesino lo traemos, el potencial suicida lo traemos, el potencial santificado lo traemos, o sea, es un acto de decisión Eso. y nuestras conductas están determinadas por nuestras decisiones y esta gente está decidiendo no considerar la vida, ni la opinión, ni el agrado, ni nada de otro De ser otro humano, porque cree que le pertenece, porque le dio la vida, o porque lo mantiene, o por, yo qué sé, ¿no? Pensando en familia. Claro que sí. Y vamos a dar un pequeño espacio, Ana Sí. Laura, para la gente que nos está viendo y escuchando. Los milagros se van en la luz. ¡Ay, Lupita! De Juárez, es Ay, ella. saludos. Saludos, Lupita. Víctor Sabas Martínez. Buen tema, amiga Ana Laura. Y si tener mucho cuidado y tener comunicación con los hijos. Saludos y bendiciones. Shalom. Saludo, Víctor. Diani Ujú. K, saludos. Irma Rivera, saludos. A Iscali. Víctor Sabas dice ya no se ve, que ya no se veía bien. Yo espero que ya se vea bien. Ujú. Y no me salen todos los mensajes. Bueno, la verdad es un tema Larguísimo. muy largo. Podríamos discutir Hoy años. se queda aquí un poquito de lo que de lo que nos has traído a compartir el día de hoy. Esta parte de que, pues bueno, es una situación de años, es una situación de creencias, nada tiene justificación, Nada. nada. Sí hay una, no hay una, también me gustaría que quedara muy claro que no es una situación de generar de un vínculo de placer, no lo hay. Sí es un acto de poder, es un acto de transgresión, es un acto que genera daño. Ujú. Y que el que hayamos dicho también, por ejemplo, que a veces en estas lealtades o sacrificios, una niña consciente o inconscientemente se ponga para proteger a sus hermanitas o hasta su propia mamá, no significa que ella quisiera esto. Claro. Estos son de las cosas que a veces la vida te obliga. Y también que quedara muy claro que, porque este tema tiene una arista muy importante que es, ¡y las mamás! Y yo les diría, a ver, en una cultura como la nuestra, las mamás, no mamás, mujeres grandes, medianas, chiquitas, o de todos los tamaños y colores y sabores que seamos mujeres, no tenemos responsabilidad en esto. Esto es la decisión de quien toma, o sea, esto es el resultado de la decisión que alguien tomó, llámese mujer u hombre. Ujú. Y todos los demás no somos más que una lista interminable de víctimas que
a veces en este sistema, en esta construcción de sistema, no podemos o no sabemos cómo movernos. Entonces, una mamá, porque es muy dado, es que deberían de proteger a sus hijos. Perdón, pero cuando no puedes protegerte ni a ti misma, No puedes. no hay manera de pedirle mamá, papá o quien sea que cuidado. proteja a alguien más, ¿no? Y entonces, porque este tema da para que juzguemos a las mamis y no a los... El único responsable del abuso sexual es quien lo comete. Quien lo comete. Y a veces nos distraemos en otros, ¿no? Exactamente. Ana Laura, compártenos por favor en dónde te pueden localizar, Claro, todo lo claro, que tú claro. haces, por favor, para toda esa gente que nos está viendo y escuchando. Rápidamente, si se meten a Facebook, es lo más sencillo, Secapip SC es el nombre del centro, en donde pueden ver todas las actividades que tenemos diplomados en diferentes temas, próxima apertura, ¿me das chance? Adelante. 14 de agosto en Naucalpan y zona satélite y toda esta zona norte, de diplomado en erotismo y sexualidad, está padrísimo. Está muy padre. Carmen es una de las profesoras. Gracias. Así como tenemos también otros temas, hay talleres, tenemos el 14 y 15 de julio, sábado y domingo, un taller de inteligencia erótica en zona oriente, allá vamos a estar en Nesa y todos sus alrededores, pero bueno, se puede meter a la página y ahí ver todos los eventos y todas las actividades que realizamos, y si me buscan por mi nombre, Ana Laura Rosas B, también me encuentran en redes sociales. Sí, ahí también Ana Laura da su centro da diplomados en diferentes estados de la República. Andamos en Ciudad Juárez. No, bueno, donde nos llamen, nosotras vamos. Sí, no hay límites territoriales. No, de verdad no. Yo he ido a trabajar una vez de una conferencia en un lienzo charro, donde nada más imagínate, yo me sentía yo Vicente Fernández. No, donde quieran, la verdad es que a veces, yo siempre lo digo, es más fácil trasladar a una persona que trasladar 30 a la Ciudad de México, y lo real es que estamos, pues bueno, muy céntricos nosotros, acá en Ciudad de México y zona metropolitana, pero también, si les interesa alguno de los proyectos que tenemos, con todo gusto podemos organizar todos los procesos para que se pueda llevar a otra región, los talleres, las conferencias, los diplomados o todas las otras cosas que hacemos. Muchas gracias, Ana Laura. Gracias, Carmen, Gracias, un placer, y bueno, pues espero que nos veamos pronto. Claro que sí, claro Gracias, que sí. gracias a Y todos. toda esa gente que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, quédese con nosotros. Patti Cervantes también va a hablar de violencia sexual, es el tema, entonces por favor los invito a que se queden con ella, y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche, y a toda esa gente que va manejando, que llegue con bien a su casa, a los que están en su casa disfruten mucho a su familia, y los que están solos reciban un beso. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias.